Con el pasar de los años, siglo tras siglo, han aparecido personajes terribles, asesinos que causaron un gran revuelo en su época, y que sus ecos han llegado a nuestra era con sus terroríficos actos. Unos más conocidos que otros, con peores actos que le han llevado a ser plasmados en la historia, o no tan terribles, y mitificados por sus contemporáneos. El personaje del que hoy te hablaré quizás no lo conozcas, ya que sus actos fueron eclipsados por el de Vlad Tepes, personaje 100 años más antiguo, y causante de miles de muertes. Pero no te preocupes, si no lo conoces, ahora lo harás. Elizabeth Bathory, conocida también como Erzsébet Bathory, fue una condesa húngara, nacida en 1560. Perteneciente a una de las familias más poderosas de la antigua Hungría, pasó a la posteridad con el sobrenombre de la Condesa Sangrienta. Y te preguntarás el por qué. Pues bien, esta mujer actualmente tiene el récord Guinness por ser la asesina con más muertes en su espalda, con un total de 630. La leyenda cuenta que una mañana que Elizabeth se encontraba en la aldea, vio a una anciana decrépita y se burló de ella, a lo que dicha mujer le respondió con unas palabras que harían mella en ella: tú también acabarás así en poco. Tenemos que tener en cuenta que en el siglo XVI, en torno a los 45 años, una persona ya se podía considerar prácticamente como una anciana. En 1604, poco después de la muerte de su marido, una joven doncella se encontraba peinando a la condesa, cuando involuntariamente le dio un tirón de pelo. La condesa, de un bofetón, le reventó la nariz, salpicando algunas gotas en su rostro. Esto era una práctica habitual, ya que en la época no se tenían tantos valores. El caso es que allá donde las gotas de sangre se depositaron en su rostro, le pareció que esas zonas de la piel rejuvenecían y la dejaban más tensa. Bathory recordó entonces las palabras de la anciana y creyó encontrar la solución a sus problemas mediante la sangre. Con la ayuda de su mayordomo personal, Zorco, y de una de sus sirvientas corpulenta llamada Dorotia, cogieron a la joven doncella y le perforaron el cuello, llenando con sangre un barreño, en el que posteriormente la condesa se embadurnó con el fluido y llegó incluso a ingerirlo. Su locura se había desatado con esta primera víctima ritual. Los hombres a sueldo que ella tenía durante el 1604 y 1610 le proporcionaron jóvenes que rondaban los 9 y 16 años, para que sus rituales sangrientos no se detuvieran. Bathory, para intentar disimular sus acciones, les daba una sepultura cristiana, pero debido al elevadísimo número de chicas fallecidas que provenían de su castillo, el pastor decidió informar al rey Matías II de Hungría, pero no sin antes recibir amenazas de la condesa, quien desde ese momento empezó a enterrar los cuerpos en su propiedad. Cuando su locura llegó a la cima, Elizabeth se dedicaba a quemar los genitales de sus víctimas con hierros al rojo vivo o con velas. Llegó incluso a ingerir sangre a partir de mordiscos en el cuello o en los hombros o en el pecho de sus víctimas, mientras éstas estaban aún con vida, siendo inmovilizadas por su corpulenta sirvienta de confianza. Debido a su sed de sangre y los rumores que ya recorrían la aldea, la condesa se quedó sin sirvientas locales, ya sea por miedo de estas o porque ya había eliminado a la mayoría, y en 1609, derivado de esto, cometió el error que le condenaría. Acogió a niñas de buenas familias para darles una buena educación, o al menos eso creían los padres. Algunas de estas morían según Bathory por causas desconocidas, pero teniendo en cuenta la alta mortalidad de la época en gente joven, no era de sospechar. Lo que sí lo fue su alto número de bajas que se registraban en su castillo, y que su despreocupación por ocultar algunos cuerpos le delató. Lo que acabó con sus terroríficos actos fue el testimonio de una joven que escapó y se refugió en el pastor protestante, quien ya tenía sospechas con anterioridad, contándole pues todo lo que ahí sucedía. Desgraciadamente, las dos personas de confianza de la condesa raptaron a la niña, cuyo final fue desastroso. Pero gracias a esta niña, el religioso se decidió a informar, y cuando el investigador real llegó al castillo de la condesa, primeramente encontró una joven apalizada en la entrada, cosa que no le llamó mucho la atención, ya que era usual ver estos actos. Pero una vez dentro, encontró una chica desangrada en el salón, otra que aún se encontraba con vida pero con múltiples perforaciones, 12 jóvenes en la mazmorra con múltiples amputaciones. En una exhumación encontraron 50 cuerpos, y junto con el diario de esta, quien por cierto lo detallaba todo diariamente, se llegó a la cifra tan elevada de víctimas que hemos dicho anteriormente. En cuanto a métodos de tortura se refiere, el repertorio
no era precisamente pequeño. Su favorito era una especie de jaula alzada con barrotes afilados como cuchillas, en donde la condesa se colocaba debajo pinchando a la víctima, las cuales al moverse se cortaban con los barrotes y sangraban encima de ella. La Virgen de Hierro era también muy utilizada por ella. Se basaba en una figura humana autómata, que movía tanto ojos como labios, y que en un determinado momento abrazaba a su víctima y apuñalaba con 5 hojas afiladas que salían de su pecho. A todo esto hay que sumarle también amputaciones de miembros, desollamientos, flagelaciones, etc. La historia de la Condesa de Sangre aún no había acabado, pero sus actos sí. A todos sus cómplices o bien los decapitaron o bien los quemaron en hogueras condenados por brujería. Pero sin embargo, a Elizabeth no la pudieron procesar, debido a su condición de noble, por lo que se tomó la decisión de encarcelarla en su castillo y posteriormente sellar la entrada, dejando únicamente un orificio para que pudiera recibir alimentos y agua. Finalmente, el 21 de agosto de 1614, uno de los carceleros la vio tumbada boca abajo. Bathory estaba muerta, después de haber pasado 4 largos años confinada en la más profunda soledad. Se pretendió enterrarla allí, en Cáctice, pero el pueblo rehusó, y fue llevado su cuerpo a Exeter, donde su linaje se inició. En toda Hungría se prohibió hablar de ella y fue parcialmente olvidada, pero siempre algún abuelo contaba la historia a su nieto, por lo que su mito pervivió al pasar de los siglos. ¿Y tú, te hubieses atrevido a trabajar para la condesa en esa época? Te invito a que me dejes la respuesta en un comentario. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas. Si quieres, dale al like y compártelo para que más gente pueda verlo. Para mí sería de gran ayuda. Nos vemos en el siguiente vídeo.